Hola, mi nombre es Daniel Alberto Miangoyi, estudiante de fisioterapia en la Universidad Autónoma de Campeche. Hoy para la materia de farmacología les realizaré la exposición de las consideraciones en fisioterapia en relación con los fármacos. Primero comenzamos con la farmacología de la musculatura esquelética o los relajantes musculares. Las consideraciones en estos fármacos, primero hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que acuden a terapia física mayormente tienen el consumo de relajantes musculares por los padecimientos que pueden presentar. Y bueno, hay que también tener en cuenta los efectos adversos que conllevan estos medicamentos, como son la relajación y la sedación, ya que esto puede eh, afectar al tratamiento, ya que no habrá una colaboración por parte del paciente o la colaboración será muy poca. Y bueno, el paciente no podrá referir cuando las movilizaciones pueden llegar a causarle dolor. Por esto es importante también saber eh, qué tipo de medicamento toma, la dosis y la hora en la que en la que lo consume, para que de esta forma también convenio con el médico realizar adecuaciones en el horario para que cuando esté el efecto máximo de sedación no sea cuando el paciente acuda a terapia, pero acuda cuando los efectos se presenten para que tenga una tolerancia a la manipulación y a los ejercicios que puedan presentarse para el tratamiento. Y bueno, también en cuanto a los efectos secundarios de las adversos de la sedación, hay que tener en cuenta que cuando el paciente esté en ese estado, eh, no podrá realizar acciones que necesiten de gran concentración, por ejemplo, realizar ejercicios con peso, ya que pues por el efecto adverso se le hará difícil ya que se encontrará sedado. Ahora continuamos con las consideraciones de los analgésicos del dolor. Primero comenzamos con los opioides, que son un grupo de analgésicos muy fuertes. Y bueno, la primera consideración en estos medicamentos es que por ser potentes analgésicos disminuyen el dolor y hace más fácil la manipulación del paciente y que el paciente pueda realizar con más facilidad actividad física al recetarle ejercicio terapéutico, pero también hay que tener en cuenta el efecto adverso que tienen los opioides, que tienen una depresión de la función respiratoria y por ende hay que estar vigilando constantemente el comportamiento de la respiración del paciente durante la aplicación de ejercicio y durante todo el tratamiento para suspender si se puede lograr observar alteraciones como disminución en la frecuencia respiratoria. Y bueno, se puede ayudar a pacientes con síndrome de abstinencia a los opioides utilizando pues agentes en fisioterapia como agentes físicos como termo o crío o agentes eh, eléctricos y también manuales como es la terapia manual para que de esta manera ataquemos el problema si en caso de ser muscular, concentrarnos en la musculatura y que de esta forma el paciente no tenga de que depender tanto de estos medicamentos. Y por otra parte, es importante que la analgesia sea controlada. El paciente tome la dosis en tiempo y en cantidad, no excederse, ya que para de esta forma el paciente eh, eh, no existan fluctuaciones en la concentración del dolor y que no puede llegar a que el paciente pueda adquirir un problema de eh, dependencia de estas sustancias. Y pues también tener en cuenta los efectos adversos de los opioides, que son náuseas, vómitos, estreñimiento, sensación de tranquilidad, la sedación y la respiración, alteraciones en la respiración y los posibles consecuencias que pueden tener, como son la adicción, infecciones cardíacas, infecciones pulmonares y dolor muscular. Y ahora en este mismo grupo de analgésicos encontramos a los AINES, que son un grupo de
analgésicos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Y bueno, es importante saber que cuando acuda alguien con el consumo de estos medicamentos a fisioterapia, será principalmente por dos razones. Primero, por alguna lesión de los tejidos blandos, ya sea una, una distensión muscular, distensión de un esguince. Y bueno, el otro grupo vendría siendo a causa de un proceso degenerativo crónico, como puede ser una artrosis o dolores articulares difusos. Además, hay que tener en cuenta los efectos adversos de estos medicamentos, de los AINES, que son daño al riñón, úlceras gástricas, hemorragia digestiva, hipertensión o infarto. Y también que es importante saber que esos medicamentos pueden ser por vía oral y también por vía tópica. Y cuando se realiza la vía tópica, esto minimiza el riesgo de sufrir los efectos adversos ya antes mencionados. Por esto es una buena opción la aplicación del medicamento por vía tópica acompañado de terapia manual en el paciente. Y bueno, otra de las cosas es que la aplicación de crioterapia, como sabemos que tiene un efecto vasoconstrictor al aplicarlo en el área donde se encuentra la lesión que estemos tratando, al realizarse el efecto de vasoconstricción, va a impedir que el medicamento pueda llegar a la zona de la lesión, pero en cambio al aplicar termoterapia, que sabemos que tiene un efecto de vasodilatación, esto va a facilitar que el medicamento pueda llegar por medio de la circulación al lugar de la lesión. Igual la aplicación de TENS viene de la mano sinérgicamente con los AINES, ya que también disminuyen el dolor eh, por sus efectos, por sus teorías de control gate y de los opioides, liberación de los opioides. Por último, que los AINES interaccionan con los anticoagulantes orales y aumentan el riesgo de hematomas o hemorragias en el momento de una práctica de fisioterapia. Hay que tener en cuenta todos estos puntos cuando el paciente refiere que consume algún AINE. Ahora pasamos con otro grupo que son los anestésicos locales. En estos tenemos la consideración de que podemos aplicarlos de manera tópica para el tratamiento de hipertonías musculares en determinados pacientes con disfunción del sistema nervioso central, además de que existen algunos anestésicos locales como la lidocaína que puede ser aplicado por técnicas de agentes físicos en fisioterapia, como es en la iontoforesis y también en la sonoforesis o fonoforesis para el tratamiento de condiciones como la bursitis, tendinitis, etc. Y bueno, en caso de pacientes con distrofia refleja del sistema simpático, pueden ser utilizadas las inyecciones de anestésicos locales en áreas próximas a los ganglios linfáticos afectados para provocar un bloqueo simpático. Cuando se dé este caso, se tiene que eh, tomar un tiempo para ya poder tener la sesión de fisioterapia, ya que con la aplicación de esto se produce una gran analgesia por la inhibición en los ganglios linfáticos, en los ganglios eh, simpáticos. Y bueno, en caso de anestesia local o epidural, el fisioterapeuta debe recordar que las sensaciones y la función motora están disminuidas por debajo del nivel de la administración y por ende en estos casos antes de proceder al tratamiento hay que evaluar la fuerza muscular y la sensibilidad debajo de la zona de aplicación para saber cómo se encuentra afectada y no vaya a ser que por no evaluar la sensibilidad y la fuerza y lleguemos a lastimar al paciente sin que el paciente refiera dolor o llegar a manipular de una manera más del límite que puede tolerar el cuerpo del paciente. Y también que el terapeuta debe considerar que
En algunos casos, cuando se aplica la- el, el tratamiento de bloqueo medular o epidural, se deja un catéter en la espalda del paciente a nivel de la columna donde se aplica para poder seguir administrando el medicamento, y por ende hay que saber que se encuentra este catéter para no realizar una manipulación brusca, y tener cuidado para no moverlo o llegar a hacer que se retire. Por otra parte, pasamos a la farmacología utilizada en patologías del hueso y las articulaciones. Primero comenzamos con las consideraciones de fisioterapia durante el tratamiento farmacológico en la osteoporosis. Primero es importante recalcar que sí es importante el tratamiento farmacológico, pero también el no farmacológico durante la vida del paciente con osteoporosis, pues se debe adaptar al estilo de vida el ejercicio para que se estimulen los osteofitos en el tejido óseo. Y bueno, también evitar el tabaquismo, que es un factor de riesgo para el padecimiento y empeoramiento. Y también el adecuar la alimentación para que haya un correcto aporte de calcio y vitamina D, para que de esta manera pues que la condición no se agrave, o también como medios preventivos para adquirir la patología. Y también es importante que en pacientes mayores de 65 años se eviten y se les tenga el cuidado para que eviten las caídas, ya que pues esto sería muy mal, vendría estando muy mal para su condición, empeorándola. Y bueno, es buena la utilización de protectores de caderas como fajas, almohadillas en la zona de trocánteres, que van a reducir el riesgo de fracturas en personas mayores. Y por último, los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, que son un grupo de una parte de la farmacología que puede utilizarse en la osteoporosis, provoca sofocaciones y calambres en piernas. Y existe el mismo riesgo de tromboembolia venosa que en el THS. Y bueno, hay que tener en cuenta estos efectos adversos para el momento de darse la consulta, la terapia física, para evitar complicaciones y eh, empeoramiento en la condición del paciente. Y ahora pasamos a las consideraciones en el tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide. Y bueno, primero hay que mencionar que es importante la intervención multidisciplinar con el médico, enfermero, nutriólogo y fisioterapeuta para poder tener un buen avance en la condición, y que no haya empeoramiento en la condición del paciente con artritis reumatoide. Y bueno, es importante también mantener el tratamiento farmacológico, la intervención en fisioterapia para poder rehabilitar la función para la actividad, eh, a las actividades de la vida diaria del paciente. Y en pacientes con tratamiento con antipalúdicos, explorar los reflejos tendinosos para detectar la presencia de neuromiopatías, que puede ser un efecto adverso de esta medicación. Y es esencial recordar el concepto de protección articular, enseñando al paciente a proteger sus articulaciones, a practicar ejercicios para conservar la fuerza y la movilidad articular. Por último, en este apartado, continuamos con las consideraciones ahora en el tratamiento farmacológico de la artrosis. Aquí es importante, como en la artritis reumatoide, el mantenimiento del tratamiento farmacológico y también del no farmacológico, la terapia física y el ejercicio, ya que pues es evidente, se ha demostrado en la práctica clínica que el ejercicio físico y la movilización articular eh, ayudan a mantener y que no hay empeoramiento en la condición del paciente. Y bueno, entre las recomendaciones del tratamiento no farmacológico destacan la educación del enfermo, el cómo realizar correctamente sus actividades para que no haya malas posturas, y esto conlleva el empeoramiento
de su condición y también la educación de sus familiares para que eso lo corrijan y la pérdida de peso para que no haya en el caso de artrosis de rodilla, una super carga de peso en la articulación y empeore pues la condición de la articulación y el uso de material ortopédico como el uso de bastón y también educar en cómo es el uso de los materiales ortopédicos como en el caso de bastón, el bastón utilizarlo en el lado contrario al afectado. Por último apartado pasamos a fármacos y deporte, sustancias que modifican el rendimiento deportivo como son los esteroides, estimulantes y el consumo de hormonas. Como primera consideración, hay que saber los efectos adversos de estas sustancias, como pueden ser problemas a la larga del consumo, problemas cardíacos, hepáticos o pulmonares. Y bueno, también tener en cuenta que el consumo de estas sustancias no solamente es exclusivo de deportistas profesionales, ya que también pueden utilizarlo deportistas amateurs o personas que apenas están iniciando en el mundo del deporte o a practicar un deporte y por querer tomarse un atajo llegan a consumir esas sustancias para que pues de este modo conociendo los riesgos del consumo y en el caso eh, y como responsabilidad de ser un profesional en el área de la salud, concientizar a personas y a deportistas sobre los efectos adversos que pueden generar el consumo de estas y en el caso de saber el consumo de estas por parte de algún deportista notificarlo y para que de esta manera reciba ayuda y ya que también el consumo de estas sustancias para, para alguna competición se encuentra prohibida. Eso sería todo por mi parte. Gracias.